bienvenidos a Estrategias de Inversión. En los próximos minutos vamos a buscar las mejores recomendaciones en fondos de inversión de cara al 2012, ya que quedan poquitos días para no abandonar este año. Lo vamos a hacer con José María Luna, director de análisis de Profineas. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, la pregunta del millón, ¿en qué tipo de fondos podríamos encontrar las mejores rentabilidades de cara al 2012? Pues todo va a depender del escenario en el cual nos vayamos a encontrar en el 2012. Desde nuestra casa planteamos dos tipos de escenario para el próximo ejercicio. Por un lado estaría una situación muy parecida a la actual, incluso que se agravara, es decir, una situación muy tipo a la japonesa, estancamiento económico, ausencia de inflación, es decir, no deflación, pero sí una inflación muy pequeña. En ese escenario, los productos que podrían ser rentables o los estrella sería, por un lado, la deuda pública, pero la deuda pública de los países o más sanos o con mayor credibilidad. En ese sentido estaría la deuda pública norteamericana, la deuda pública canadiense, Suiza y, por supuesto, la alemana. Sería, por un lado, ya sé que los tipos de interés están bajos, pero si vamos a una situación de estancamiento económico, los tipos de interés de mercado aún van a estar más bajos, con lo cual, bueno, pues puede ser una opción interesante de estar ahí en ese escenario económico. Por otro lado sería la renta fija corporativa, sobre todo la de mejor calidad crediticia, sobre todo de empresas sólidas, empresas solventes. En el caso español, además, que fueran empresas cuyo negocio esté diversificado internacionalmente. Otro tercer grupo de productos en ese escenario 1 serían los productos de retorno absoluto o mixtos flexibles, porque volatilidad va a haber. Y hay productos que se saben mover en ese determinado escenario, tanto invirtiendo en renta fija, en renta variable y, por supuesto, en divisas. La renta variable en ese escenario habría que tenerla muy poca, porcentajes mínimos y, sobre todo, muy concentrados en renta variable norteamericana. Ahora bien, si todo lo que se ha aprobado en la cumbre, que no ha sido, bueno, pues en parte ha sido necesario, la música suena bien, pero no ha sido lo suficiente, no hay la batería suficiente para haber creado confianza en el mercado, pero bueno, se ha avanzado en algo. Pero si se avanza en mayor credibilidad hacia Europa o por parte europea, y además los datos macroeconómicos y microeconómicos que se van conociendo en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, apuntan a no un estancamiento, sino a un leve crecimiento económico, en ese escenario los productos más rentables sería, de nuevo, la renta fija corporativa, de nuevo es el comodín. Ahí sería una renta fija corporativa de calidad media-baja. No tendríamos que tener deuda pública de esos puertos seguros que en estos momentos se están utilizando. Y, por supuesto, el gran ganador sería la renta variable. Y la renta variable, además, en tres zonas geográficas. Por un lado, Estados Unidos, en Europa, sobre todo, la renta variable alemana, y en el caso de la renta variable emergente, que sería atractiva, sobre todo la renta variable emergente asiática, excluyendo Japón. Ya digo, dependiendo del escenario, serían unos u otros los activos que serían ganadores para este 2012. Y tenemos tipos bajos en Estados Unidos, en Europa, tenemos monetización de la deuda también americana, en Reino Unido, en Europa. Si nos enfrentáramos a una situación inflacionista por estas razones, ¿qué fondos podrían protegernos? Bueno, en principio, vamos a ver, la monetización supone que ante los problemas presupuestarios de los gobiernos, quien actúa al final es el Banco Central. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso norteamericano. Es decir, es el Banco Central, la Reserva Federal, quien compra la deuda pública emitida por el Estado. Evidentemente, eso al final lo que supone es crear más dinero, lanzar más dinero al mercado. Y el miedo que se tiene es que esa entrada masiva de dinero al final genere inflación. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Un escenario de recesión económica y con deflación o un escenario de inflación? Es mucho más complicado combatir un escenario de recesión y de deflación, que puede conducir a la larga a una depresión. Muchos inversores están deprimidos realmente, ¿no?, porque no ven oportunidades de inversión, aunque sí las hay, como hemos dicho, por ejemplo, la renta fija corporativa. Pero nosotros creemos que el Banco Central Europeo debe de actuar, además debe tener un papel mucho más relevante del que ha salido de esta cumbre. Por un lado, bajando más los tipos de interés. Ya hay un cambio bastante sustancial frente a la anterior etapa con el señor Trichet. El señor Draghi ya ha bajado en 2 ocasiones los tipos de interés, probablemente los baje más, pero es que debe de actuar mucho más, debe ser el avalista último.
precisamente comprando los bonos de países, sobre todo con países con serios problemas. ¿Eso puede provocar una inflación? Pues a veces no ocurre que surge esa inflación, pero insisto, de surgir es más fácil combatir un escenario inflacionista que un escenario deflacionista. Si se produce un escenario inflacionista, la forma de combatirla, habría tres tipos de activos que podrían salir ganadores. Por un lado estarían los bonos ligados a inflación. La mayor parte de los bonos que suelen estar presentes en fondos de inversión o inversiones directas por parte de ahorradores e inversores son bonos nominales, no son bonos ligados a inflación, donde el principal de ese bono se va actualizando según va subiendo la inflación. Por lo tanto, ahí sería un producto interesante, porque si hubiera inflación, pues el fondo aumentaría el valor. Por otro lado, también los monetarios, porque si hay inflación, al final los bancos centrales tendrían que actuar. ¿Y cómo actuarían? Subiendo tipos de interés. Por lo tanto, ese tipo de productos, ese tipo de fondos de inversión también recogerían la subida de tipos de interés. Y el tercer activo sería el oro. El oro, evidentemente, no solo es un activo refugio ante la pérdida de valor de las monedas, en esos famosos quantitative easing, sino sobre todo es un activo que es una de las mejores maneras de luchar ante un escenario inflacionista. Por lo tanto, si al final hay esa monetización de la deuda y eso provoca una inflación, evidentemente serían esos tres activos los que a priori podrían evolucionar mejor frente a otros activos. Y en cuanto a los emergentes, le quería preguntar cuáles son sus preferencias en fondos de inversión, renta fija, variable, algunos que están ligados a las materias primas, no comprenden a los emergentes, y si también habría que diferenciar diferentes zonas dentro de este grupo de los emergentes, ¿no? Muy buena pregunta. Nosotros llevamos ya más de un año no recomendando estar en mercados emergentes. Sí se abre una pequeña puerta para los mercados emergentes, sobre todo para el 2012. Hay que pensar algo muy importante. Los mercados emergentes no son inmunes a la situación que se está viviendo en Estados Unidos y en Europa. Les está afectando. Les está afectando evidentemente porque, bueno, pues ya lo estamos viendo en el caso de China. Exporta menos que lo que venía haciendo, y su balanza además comercial empieza a ser negativa, importa más que exporta. Por lo tanto, de inmunes nada. Les afecta y les afecta de forma muy notable. Por lo tanto, eso va a suponer un menor crecimiento. Pero por otro lado hay un aspecto positivo. Los mercados emergentes nosotros los descartamos para este 2011 precisamente porque allí sí había tensiones inflacionistas. Y la forma de combatir las tensiones inflacionistas, una de las medidas o recetas que han estado aplicando los países con esas tensiones ha sido subidas de tipos de interés. Si suben los tipos de interés, evidentemente eso no es bueno para la renta variable, como al final se ha podido comprobar. Evidentemente, en estos momentos, con un entorno económico de menor crecimiento económico a nivel mundial, el problema de inflación tras las subidas de tipos por parte de las economías emergentes empieza a pasar a un segundo plano. ¿Eso qué significa? Eso significa que, en primer lugar, nosotros ya estamos monitorizando muy seriamente para el 2012 la posibilidad de estar en renta fija emergente, sobre todo de aquellos países que están bajando tipos de interés. Y sobre todo en moneda fuerte, más que en moneda local, porque hay mayor liquidez. Lo digo moneda fuerte, son emisiones de deuda en dólares fundamentalmente, pero también en euros, pero sobre todo en dólares. Cubriríamos o recomendaríamos cubrir la divisa a través de fondos que cubrieran riesgo de divisa, pero serían emisiones en divisa fuerte. Fondos con duraciones altas, es decir, muy sensibles a tipo de interés, si bajan los tipos en esos países, pues podría ser una buena alternativa. De momento no, pero insisto, se ha abierto una puerta muy atractiva para el próximo año y se contempla. En el caso de los de la renta variable, evidentemente todo va a depender, como decía hace un momento, de qué escenario tenemos encima de la mesa. Si los problemas de Europa no somos capaces de zanjarlos, sino que se sigue demorando. Hasta marzo vamos a ver cómo se van ratificando esos tratados o lo que se ha aprobado en la cumbre, cómo se va refrendando en los parlamentos, en las constituciones de los distintos miembros de Europa, y en paralelo los datos económicos que vayamos conociendo en Estados Unidos. Si no se impacta de manera muy negativa al crecimiento económico mundial, también, como decía antes, la renta variable emergente podría ser interesante. ¿Qué tipo de mercados o qué zonas nos gustan más? Sobre todo en los mercados asiáticos. Los vemos mucho más interesantes probablemente que otras zonas. Sería Asia, estaría en segundo lugar Latinoamérica
y ya en un tercer plano estaría la Europa del Este, y ya en un cuarto los mercados llamados frontera, donde bueno, pues ahí la liquidez es muchísimo menor, me refiero sobre todo a África, Oriente Medio. Europa del Este es muy dependiente de las materias primas y sobre todo también tiene mucha relación con la Europa occidental. Si Europa occidental está en un momento delicado y en un momento de muy poco crecimiento, estancamiento o incluso en algunos países en recesión económica, eso va a tener una repercusión sobre todo para algunos países de la Europa del Este, Europa central. Por lo tanto, preferiríamos centrarnos más en Europa emergente, en Asia, porque creemos que bueno, pues de estar, cuando recomendemos estar, será el mercado que mejor evolución pueda tener. Y vemos estos días al petróleo caer con fuerza a medida que el dólar sube por esa, y además que parece que va a ser la tónica de cara a 2012 por el estancamiento europeo frente al crecimiento pausado, pero crecimiento de Estados Unidos. No sé si le gustan los fondos que invierten en petróleo, si tienen buenas perspectivas para 2012 aquellos que invierten en compañías del petróleo, sin embargo malas los que invierten en el petróleo directamente. ¿Cómo los ve? Pues en principio nosotros, de nuevo, como todo va a depender de cómo se vaya planteando el escenario macro y micro a lo largo del 2012, pues va a depender muy mucho de qué tipo de sectores pueden salir ganadores o perjudicados. Las materias primas, evidentemente, y entre ellas el petróleo, pueden sufrir el estancamiento o la desaceleración económica a nivel mundial, y lo estamos comprobando. Evidentemente están sufriendo un menor crecimiento, supone una menor demanda de materias primas, entre ellos el petróleo, y obviamente eso afecta negativamente tanto a aquellos fondos que invierten directamente en petróleo, en la materia prima, sobre todo ahí hay fondos cotizados, ETFs, o bien a través de fondos que invierten en acciones de compañías petroleras, que lógicamente son más líquidos, y evidentemente cuando el inversor tiene miedo, lo que primero vende es lo más líquido, y es más fácil vender en este caso las acciones que la propia materia prima. Si hay una distinción, sería en este caso sobre todo en el oro, es decir, las materias primas todos los metemos en un saco, están por supuesto las materias primas agrícolas, las materias primas industriales y por supuesto los metales preciosos. Materias primas agrícolas, materias primas industriales van a depender muy mucho del ciclo económico en el cual nos situemos. El oro, como hemos comentado, va a depender muy mucho. Si hay una percepción de un elevado nivel de riesgo, el inversor lo que prefiere es cash y buscar puertos seguros. Y lo hemos estado viendo sobre todo en las últimas sesiones, sobre todo en una sesión como pudo ser la de ayer, donde bueno, pues hubo una caída muy fuerte del precio del oro, precisamente porque buscaba puertos seguros. ¿Y dónde los encontraba? En la deuda pública norteamericana o la deuda pública alemana. Ahora bien, si lo que hay es darle a la máquina del dinero, pues evidentemente lo que puede primero subir probablemente sea el oro, y quede todavía relegado el resto de materias primas a la espera de que haya un mejor crecimiento o un mejor tono de datos macroeconómicos a nivel mundial. Por lo tanto, de momento no sería el sector en el cual nos sentamos más cómodos a la hora de estar, ni en petróleo ni en el caso de las materias primas. Pues nos quedamos con estas consideraciones. José María Luna, director de análisis de Profineafi, muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.